Buenas tardes. Ah, yo, yo voy a partir de la base que ustedes van a leer mi texto escrito sobre la vocación del empresario. Así que más que repetirlo, voy a contextualizarlo. Lo voy a situar en el contexto de una teoría general de la ética. Y mis propuestas van a tener dos partes. Primero, un gran relato o metanarrativa que aspira a ser creíble en esta época postmoderna. Que va a plantear que el ser humano es un animal ético. Eso sí que el compromiso principal no es insistir en cierta interpretación, sino insistir en respetar los hechos. O sea, partimos de la base de lo que se aprende de la antropología sobre lo que somos los seres humanos y acatamos a la realidad como está descubierto, aunque nuestras luces sean siempre imperfectas. La segunda parte llamo tareas, que son tareas para transformar nuestra cultura por cambiar la mitología. Es una cierta paradoja que partimos de los hechos para saber qué es lo que se sabe del ser humano, pero como el mismo Durkheim, partiendo de los hechos, encontramos que somos seres que vivimos de cuentos, de mitos. O sea, nuestro mundo imaginario colectivo determina nuestra conducta. Así que el hecho paradojal sobre el ser humano es que de hecho es un ser ficticio. Entonces comienzo con mi primera parte, que es el gran relato. Una premisa o quizás propuesta: el nicho ecológico de la especie humana es la cultura. O sea, la cultura, esta palabra tan indispensable pero tan difícil de analizar, la cultura es un código complementario al código genético. De cierta manera, el ADN nos construye como cuerpo físico y la cultura, por pasar por educación de generación en generación, por una serie de procesos, nos constituye como seres humanos. Y eso nos da una gran ventaja en la evolución, puesto que los demás animales, con pocas salvedades, para cambiar su forma de conseguir sus alimentos, su forma de defenderse, en fin, su forma de ajustarse físicamente al medio ambiente, tienen que esperar la mutación genética, la selección natural. Pero nosotros, por ser animales lúdicos, animales creativos, tenemos esta capacidad para inventar nuevas respuestas sociales y después pasarlo de generación en generación, lo que nos da mucho mayor flexibilidad, y con el resultado que ahora somos dueños de la tierra y en cierto modo se ha terminado la evolución biológica, en el sentido que el futuro de todas las especies depende más de la conducta nuestra que de su propia evolución. Otra propuesta en este sentido, cuando se habla de cultura,
quiero privilegiar como dos aspectos de la cultura que son complementarios, que son los mitos y las normas. Los mitos como creencias, cuentos que organizan, como dijo Thomas Berry, no hay comunidad sin un mito comunitario, o sea, cada comunidad se basa en alguna mitología, pero donde se empalma la mente con la acción es la norma, o sea, la norma tiene que ver con guiar las acciones. Entonces, en cierto modo, lo más central de la cultura es cuál es su relación con la ecología, entendiendo la ecología siempre como síntesis de las ciencias naturales. O sea, el mundo físico se conecta con el mundo cultural en gran parte por la norma que organiza la acción. Me apoyo bastante en las investigaciones de Nancy Tanner. Nancy Tanner muestra en gran detalle, un poco como Mary Leakey y otros también, cómo el cuerpo humano se ha evolucionado para ser el cuerpo de un animal cultural y social. No es que existe un cuerpo y como por encima del cuerpo se cree otro nivel que es el nivel cultural. Es que el mismo hecho que tenemos la capacidad de hablar, que tenemos hormonas, que tenemos una atracción sexual permanente, distinto de otras especies que lo tienen solamente en ciertos tiempos en el año, o sea, todo nuestras caras, nuestras manos, nuestro sistema de glándulas, nuestra sangre, se ha evolucionado a través de los siglos como un animal que nunca fue diseñado para vivir solo. Y siempre ha sido físicamente diseñado para ser parte, para ser una parte de algo mayor. Me baso también un poco en las investigaciones de Victor Turner, antropólogo que se ha dedicado especialmente al estudio de las religiones de la África, sobre todo entre los Ndembu, y especialmente las trances religiosos. O sea, es un poco como el mismo Durkheim llegó a pensar las cosmovisiones religiosas y la liturgia, la ceremonia, igual como el cuento, el mito, como fundamental para comprender qué es lo que es ser humano. Y sostengo que el ser humano no solamente es una criatura de costumbre, pero también es una criatura de fantasías prosociales, que es normal que los seres humanos tengamos fantasía de ser héroes, de realizar algo prosocial. Y ser místicos. Místicos no solamente en la religión, pero también en el fútbol, en la música, en los conciertos rock. La gente tiene trances en los conciertos rock. En el amor, por supuesto. En la política, en las grandes marchas multitudinarias. Entonces, la mística es un rasgo físico del ser humano, de querer ser parte de algo místico, de perderse en lo místico. Siendo el ser humano, nosotros somos humanos creadores de cultura, no somos libres para crear lo que se nos antoje. Hay una serie de restricciones y restricciones que son impuestas por la ecología, o sea, por la naturaleza. No podemos seguir impunes
en violación de la ley de la física como estamos ahora. Simplemente es imposible que seguir con las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera que hay. Por lo menos sostenemos algunos. Hay otros que son más optimistas, que piensan que con nuestro ingenio vamos a inventar alguna manera de hacer las leyes de la física trabajar a nuestro favor, aunque a toda apariencia lo estamos en un rumbo de destruirnos por ser incumplidos con las leyes básicas de la biología, la física y la química. Así la cultura tiene sus límites en la realidad y también la naturaleza nos busca en lo que es felicidad. O sea, queremos ser felices, una palabra de 7 letras, pero una palabra muy grande, y la naturaleza a veces reclama con epidemias de niños hiperactivos, de personas que no pueden dormir en la noche, y eso significa que esta situación de estar permanentemente estresado, de tener una falta de cariño humano estable, es un problema físico. O sea, la falta de amor es un problema físico, no es simplemente algo en el aire, es algo que afecta el cuerpo. Todo eso se puede también describir con otro vocabulario, varios otros vocabularios, pero voy a mencionar lo del juego de lenguaje del Sprachspiel del segundo Wittgenstein. Wittgenstein, en su fase que él mismo llamaba su fase más antropológica, analiza la conducta humana como una serie de juegos con lenguaje, como donde el discurso y la práctica como se entrecruzan y a cada uno es indispensable para el otro. Esto se puede, los juegos que jugamos, pensamos con reglas, o sea, normas, y por lo tanto también estamos en la ética. So, la ética tiene que ver con la vida de nuestro ser cultural, siempre normado, siempre en relaciones con otro, y en el análisis de Wittgenstein, la palabra clave es regla y juego, siendo regla equivalente a norma. Bueno, en el fondo, ¿qué es lo que es la regla? Bueno, Wittgenstein llega a decirnos que en el fin lo que nos falta es lo que llama un Rechtfertigung, o sea, autoridad. Ya Durkheim llegó a lo mismo, que es una norma tiene autoridad, eso es su característica. Yo creo que esto tuvo un papel importante en el cambio del Wittgenstein de las reglas del método sociológico hasta el Durkheim de las ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en castellano? Formas elementales. Reformas elementales. Entonces fue todo un cambio de rumbo que tuvo que ver con qué es el gran hecho de los seres humanos. Bueno, las normas que siguen, pero ¿cuál es la norma? Es autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? De la religión, o de la cosmovisión. Eso de animal lúdico también ha sido mucho investigado por Piaget. En el caso del papel de los juegos en la formación de los niños y también en la evolución de la especie. Y Piaget ha prestado de un biólogo alemán el importante concepto de Funktionslust, o sea, placer en la acción. O sea, el ser humano, desde chicos, somos no solamente creativos o lúdicos, sino también alegres. O sea, nos gusta realizar las funciones físicas. Como dice Platón, los niños chicos les gusta
gritar y correr. Y por eso su primera educación debe ser aprender a cantar y bailar. Porque así se socializa esta función luz natural de gustar de los movimientos. Así que voy a leer un poco de mi texto escrito sin excusar a ustedes de la tarea de leerlo ustedes mismos. Si don Alfonso es uno de los empresarios en mi estudio, si don Alfonso se siente llamado a ser un héroe de Chile, salvando a multitudes de la miseria, se trata de su motivación para fundar la industria salmonera en Chile. O si un adolescente se encuentra encantado por un videojuego en el cual se imagina salvando a los buenos del planeta Tierra de los extraterrestres malvados, en ambos casos las emociones son muy humanas. Y estoy sugiriendo que lo que sabemos hoy justifica a Platón más que a Bentham. Platón desarrolla la idea de vocación siguiendo a Max Weber, que a su vez cita a Platón, que dice que quien tiene vocación siente una mania, que es una palabra que tome del banquete y algunos otros diálogos de Platón, que es un caso de estar enamorado, en cierta manera, con una especie de frenesí. Mientras Bentham nos dice, bueno, el ser humano está entre dos maestros, placer y dolor, y pasa su vida calculando cómo tener más placer y menos dolor. Estoy sugiriendo que lo que sabemos hoy de personas como Victor Turner justifica a Platón más que a Bentham. Hemos aprendido mucho de las raíces biológicas de la vida intelectual y social, documentado en las obras de Jean Piaget, Nancy Tanner, Victor Turner y en la psicología actual. Es quizás un error, no hay una psicología actual, hay muchas psicologías actuales, pero en algunas psicologías actuales. Hemos aprendido mucho de los estudios del desarrollo histórico de los sentimientos, como lo son de Norbert Elias en el caso de la agresividad y los de Denis de Rougemont en el caso de la sexualidad. Sabemos hoy que las emociones humanas son mucho más sociales y mucho más complejas de la alternancia egoísta entre placer y dolor que entró en los cimientos de las ciencias económicas. Hablo en este texto de la vocación de los empresarios, pero puede ser cualquier oficio. Se puede generalizar de cualquier persona con cualquier oficio, llega a este oficio con toda la herencia biológica y por lo tanto social de lo que es ser humano. Ahora, ¿cuál es la tarea? Voy a citar a Antonio Gramsci, que dijo que la tarea del intelectual es ajustar la cultura a sus funciones físicas. Entonces voy a plantear una serie de mitos equivocados de la cultura que nos toca vivir, y le voy a proponer como tarea para nosotros corregir estos mitos, pero no corregirlos en el sentido de un Auguste Comte, que va a decir, bueno, ahora te voy a imponer con el peso de la ciencia sociológica lo que es la pura verdad, y la pura verdad es que la sociedad se funde en la familia y en la subordinación de la mujer al hombre, así dijo el gran científico Auguste Comte. No te voy a proponer con la autoridad de los hechos, lo que te voy a proponer es otro mito, porque creo que vivimos por mitos. Entonces, le voy a contar algunos mitos que tenemos
que encuentro antifuncionales y proponer otro mito. Primer mito es el mito del egoísmo. Es un mito tan serio que en mi trabajo hago una especie de estudio de 3 empresarios determinados, que son Antonio Walker, que se dedica a la fruticultura en Chile, y es un tipo que quiere hacer el bien. Y Alfonso Moina, que también por años luchaba para fundar una industria para sacar de la pobreza a la población del sur de Chile, y en fin lo logró. Y tercero, Blake Mikowski, un norteamericano, que fundó una industria de zapatos sobre la base de que cada uno que compra un par de zapatos regala la empresa un par de zapatos a un pobre sin zapatos en alguna parte del mundo. Entonces, estos son pruebas que existen actitudes prosociales entre el empresariado y por tanto es perfectamente posible que haya actitudes prosociales en gente de cualquier oficio. Pero es tan fuerte el mito del egoísmo que hay quienes van a decir, bueno, pero esto parece ser cierto, pero no puede ser cierto, porque sabemos cómo es un postulado de las ciencias económicas, un postulado de cierta versión de la psicología, un postulado de cierta versión de la sociobiología, que el ser humano tiene que ser egoísta porque hay genes que son egoístas y nosotros, bla, bla, bla. Ustedes saben todo este cuento. Pero entonces tengo un poco que defenderme para creer lo que es el fenómeno a la vista, porque hay una fuerte mitología que nos dice que tú no puedes creer eso porque puesto que sabemos que los seres humanos somos egoístas, toda la evidencia en su contra tiene que tener alguna explicación para llegar al fin a la verdad postulada. Voy a contar un poco de la historia de este mito, comenzando donde comienzan tantas cosas en nuestro mundo que nos toca vivir con Adam Smith. La primera obra de Adam Smith, que primero escrito, aunque no fue publicado hasta mucho después de su muerte, fue un ensayo sobre metodología en la astronomía, que terminó con la conclusión que Newton había descubierto el método correcto para toda ciencia, una especie de alabanza de Newton. Yo creo que es una de las claves para entender la riqueza de las naciones, que es una especie de intento de realizar un estudio newtoniano en el mundo social. Por ejemplo, la relación entre precio natural y precio observado es muy semejante a la relación de las variables en Newton entre lo que es observado corregido por fricciones, errores de medición, etc. Entonces, esto pasa no solamente con los precios, pero también los sueldos, las rentas, tienen en común que siempre hay una especie de mecanismo natural que establece el verdadero valor y los fenómenos observados como gravitan en torno a estos verdaderos valores. Pero hay también otra clave y es teológico. Y eso sale en su obra anterior de la riqueza de las naciones, publicó la teoría de los sentimientos morales. Y ahí sale la famosa metáfora de la mano invisible. Pero esta metáfora, ¿para qué es una metáfora? La mano invisible es la providencia. O sea, en fin, es Dios mismo en su providencia que ha establecido que somos y debemos ser egoístas. Que es el mismo providencia que ha construido el mundo de tal manera que nuestra conducta egoísta va a conducir por la mano invisible
a los diseños de providencia y quién somos nosotros para tener la audacia de la rebeldía de ser benévolos cuando el mismo Dios nos quiere egoístas. Entonces esta teología y esto como cuasi física nos da la base por una ciencia económica cuantitativa. Smith no fue tan cuantitativo, un poco, Ricardo más, pero esto fue toda la base necesaria para establecer la paradoja de algo que dice ser una ciencia de la libertad, que es el mercado libre, pero siendo una ciencia de la libertad, la conducta humana es perfectamente previsible porque tiene que seguir las leyes de las ciencias económicas, que son leyes como paralelos a los de la mecánica newtoniana, y son garantizadas porque el ser humano es perfectamente predecible, porque se sabe que va a hacer lo que más le conviene, lo que se puede calcular con varios tipos de cálculo. Voy a leer. Hace años, en el transcurso de un cóctel en California, un importante economista norteamericano, el profesor Abba Lerner de Michigan, me quiso hacer ver que la ciencia económica es la ciencia de los valores en la medida en que los valores han sido cuantificados, mientras la filosofía es la ciencia de los valores en la medida en que los valores no han sido cuantificados todavía. Hemos llegado a lo que se puede llamar una teoría contable de la motivación humana. O sea, tenemos la ilusión que comprendemos mejor la motivación humana en la medida en que lo podemos describir con un modelo cuantitativo como una relación entre variables. Cuando el ser humano nace llorando, los inocentes piensan que llora porque quiere mamar, pero los científicos saben que llora porque le faltan datos cuantitativos. Sin datos cuantitativos no sabe ni puede saber qué hacer. O sea, es una especie de el mito del egoísmo como se empalma con el mito que los números son causas. O sea, de identificar la relación causa-efecto con una relación entre variables independientes y dependientes, como si tuviera alguna fuerza en los números para generar cosas. Entonces, así este mito llegue a ser norma. O sea, el egoísmo llega a definir la racionalidad. La racionalidad llega a ser, a determinar entre valores y probabilidades de conseguir valores la decisión racional según lo que le conviene a uno. Entonces, son muchos que han ido a la escuela para ser ingenieros comerciales, para ser contadores, que al principio de su educación no sabía que fue su deber ser egoísta. Pero después de aprender la cultura que aprenden en su formación académica profesional, llegan a cumplir con la norma de cierto tipo de sociedad, con cierto tipo de Sprachspiel, que es sacar cálculos sobre lo que le conviene. Bueno, propongo otro mito, que no es una propuesta mía, propuesta de muchos, que en vez del mito del egoísmo proponemos un mito de responsabilidad. El mito de responsabilidad es también cuantificable, y yo creo que es una ventaja que sea cuantificable, porque, como quien dice, lo que no se mide no se hace. Uno tiene que
evaluar el rendimiento, decidir qué hacer. Si no existe una forma de medir con números, hay que inventar. Entonces, por eso hay muchos contadores, mucha gente hoy en día que están inventando índices de desarrollo humano, índices del buen vivir, para poder cuantificar lo que por A, B o C motivo creemos que debemos medir, que no hemos medido todavía, porque medirlo es un paso hacia realizarlo. Pero más que inventar índices, que es una tarea loable que le dedica mucha gente, yo creo que promover el mito de la responsabilidad implica una nueva educación. O sea, quizás no tan nuevo tampoco, porque si uno ve en la historia de los distintos tipos de educación, hay muchos por ejemplo, Aristóteles, por ejemplo, nos dice que el bien educado es la persona que encuentra placer en la virtud. El mal educado es quien encuentra placer en el vicio. Entonces, eso ha sido central en la historia, pero hoy en día la educación ha llegado a ser una especie de competencia para llegar a altos puntajes, entrar en las escuelas que exigen mayores puntajes para después conseguir los puestos más rentables en la economía. Entonces, hoy en día una escuela tipo Steiner o Waldorf o tipo Montessori que plantea otra opción es un poco rebelde, pero soy partidario de esta rebelión, que debemos formar a la juventud y también los adultos en la responsabilidad y en general en la actitud prosocial. Eso dije el padre Hurtado en su libro Humanismo Cristiano, que es un libro dedicado a padres de familia y a profesores. Dice que, bueno, la primera meta de la educación tiene que ser formar la actitud social. Si hay actitud social, todo lo demás es fácil. Si no hay actitud social, todo lo demás es difícil. Entonces, más que aprender sus primeras letras y sus primeros números, es mejor que aprendan una buena actitud. Que ya sabemos que los niños que quieren aprender las letras y los números son los niños que quieren complacer al profesor porque quieren complacer a sus padres. Y los niños que son pasivos agresivos, que no quieren complacer a nadie, no van a querer tampoco hacer sus tareas para aprender bien las matemáticas. O sea, si cambiamos nuestra imagen de Homo economicus, maximizando lo que le convenga, a Homo responsable, cuya naturaleza es querer servir a los demás, tomando la responsabilidad por los resultados de sus acciones, tenemos que repensar lo que es educación o quizás recordar lo que era educación en muchas épocas del pasado y todavía lo es en algunas escuelas determinadas por otra tradición. Sería, bueno, casi todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica también tienen tradiciones de formación moral de servicio como parte de la educación. Pero en todo eso, como estoy proponiendo en vez del mito del egoísmo, un mito de responsabilidad, quiero poner una palabra de cautela en el sentido de no confundir mapa con territorio. La realidad es el territorio. Como culturas humanas tenemos que, de alguna manera, ajustarnos de las realidades físicas del medio ambiente y de las realidades físicas del interior del cuerpo humano. Y cambiar un mito por otro no es identificar una vez para siempre lo que hay que hacer para tener una relación feliz y sostenible con la realidad física. Es cambiar un mito por otro, o en el caso de
de cálculos, si vamos a calcular menos la llamada decisión racional egoísta y calcular más el triple contabilidad de impacto financiero, ecológico, social, si vamos a hacer otros cálculos, otros algoritmos. Igual estamos haciendo una especie de Sprachspiel, que son incidentes en la historia natural de los seres humanos, que no tenemos ningún privilegio de ver la realidad como es. Estamos solamente ajustando nuestra mitología y por lo tanto nuestras normas para hacer algo que nos parezca más funcional. Otro mito que quiero llamar disfuncional es el mito de la empresa eterna. Se dice que, bueno, lo primero que tenemos que hacer como empresa es asegurar nuestra persistencia en el tiempo. Tiene que haber para la eternidad un General Motors, un Falabella, un Alal, que en paz descanse. Sí, o sea, quiero... Y yo creo que eso es una fuente de muchos problemas éticos, porque cuando una empresa se siente al borde de la quiebra y tiene la actitud de cualquier cosa menos la quiebra, tenemos que falsificar la contabilidad. Tenemos que contratar a trabajadores ilegales de otro país para no tener que pagar el sueldo mínimo. Y todo eso se justifica por la necesidad de la sobrevivencia. Pero es la sobrevivencia de una entidad, es una ficción legal, es una razón social. No es una persona que va a morir, es una organización que se va a liquidar o quizás reorganizar para que asuma otra característica. Leo de mi texto. Una tercera lección ilustrada por el caso Mikoski. Mikoski fue el fundador de Tom Shoes, esta empresa social que regala zapatos a los sin zapatos para cada venta de un zapato a un cliente. Tercera lección ilustrada por el caso Mikoski es que las empresas son desechables. Este es el mito que propongo, pensar las empresas como desechables. O sea, sirven mientras es razonable mantener su existencia, pero no deben ser eternos. Sobre todo cuando llegan al paso, cuando no pueden pagar sus impuestos, no pueden pagar sus trabajadores, le falta capacidad de mantenerse al día con la tecnología, mejor abandonar la empresa y hacer otra cosa. Las empresas son desechables, no mueren porque no viven. El libre albedrío es extensivo a tomar la decisión necesaria, aunque sea triste, que la empresa que no está cumpliendo sus funciones sociales y debe cerrar. Nunca es lícito robar, mentir, estafar, burlar la ley y poner en peligro la vida de terceros por una supuesta necesidad de salvar la empresa, cueste lo que cueste. En mi calidad de abogado especializado en quiebras, he participado en la liquidación y en la reorganización de muchas empresas. Y puedo asegurar que no hubo ni un solo fallecimiento, ni entre los trabajadores, ni entre los ejecutivos, ni entre los dueños. Debe haber, y en países avanzados como Suecia hay, políticas públicas que ayuden al personal de las viejas industrias cerradas a encontrar nuevo trabajo. O sea, es importante que nadie se quede en la calle.
Entonces, comprender que las empresas son instituciones que se deben tener un criterio pragmático, con razones sociales que sirven y después deben ser desechados cuando ya no sirven. También debemos asegurar que que nadie sufre del hecho de tener que cambiar de una actividad a otra, porque es socialmente más funcional cambiar. También respaldan, yo me refiero ahora a los suecos, respaldan a los empresarios para que emprendan nuevas empresas. Dicen los suecos que se cierren los negocios solnedgang, o sea, de puesta del sol, y se abren los negocios soluppgang, o sea, del alba. Mikulski cerró su negocio de realidades televisadas cuando llegó a ser evidente que no pudo competir con Murdoch. Rudolf Murdoch se puso en la misma industria, entonces cerró su industria y se fue a otro. Tanto drama se pudo haber evitado si la mina San José hubiera cerrado, cuando llegó a ser evidente que el dueño no tenía capitales suficientes para cumplir con la ley por abrir un segundo túnel a la superficie. Entonces propongo reemplazar el mito de empresa eterna con el mito de empresa desechable, o sea, un criterio pragmático, que las organizaciones van y vienen y los seres humanos de carne y hueso son las personas que merecen el respeto de preservar la vida a toda costa. Otro mito es el mito de maximizar las utilidades, pero le llamo mito indeseable por más de una razón. Primero, porque casi no se da en la práctica. Me refiero, por ejemplo, a los estudios de Sayre March y los estudios en la tradición de Herbert Simon de lo que se llama satisficing. No sé cómo se dice satisficing en castellano. Solución satisfactoria. O sea, de hecho, los administradores, los empresarios pasan su tiempo más apagando fuegos que calculando la manera de calcular alguna meta teórica de un óptimo de maximizar ganancia. Pero además, eso no corresponde a ninguna meta social. O sea, es un puro número. O sea, dijo el propio Marx que el dinero es puro número, no tiene cualidad alguna. O sea, tener cierto número en su libro de contabilidad, si tanto peso, tanto dólares, es algo fungible que se puede cambiar por muchas cosas distintas, pero en sí no representa la felicidad de nadie, es simplemente un número. O sea, es una especie de metaencéfalo que no tiene contenido real y además no es la meta que más se sigue en la práctica. Y es sumamente indeseable en el sentido que choca con una serie de metas reales, como son la ecología, como la salud de los trabajadores, como la felicidad del mismo empresario, que va a tener pesadillas y se da cuenta de tantos están sufriendo por sus decisiones en el fondo irracionales, de seguir una supuesta irracionalidad equivocada. Entonces, ¿cuál es el mito que propongo para reemplazar el mito de maximizar las utilidades? En primer término, propongo el mito de costo de capital, algo ya trabajado bastante por Keynes y por otros. O sea, partimos de una misión y visión ética. Y en eso son iguales las empresas con fines de lucro con las sin fines de lucro. O sea, una empresa, como dice Peter Drucker, que la empresa con fines de lucro parte de la base
que está creando algún bien o algún servicio. No tiene razón de existir si no está produciendo ni leche, ni vehículos, ni equipos médicos. Si está simplemente especulando con dinero para tener más dinero, no se justifica su existencia. En más de las misiones y visiones de las empresas hoy se va a encontrar alguna meta social. Por ejemplo, el Nestlé Chile se declara que va a aportar a la salud de los chilenos con alimentos sanos en su declaración de misión, y también que va a apoyar al nivel de vida de todos sus colaboradores, incluso sus colaboradores. O sea, ya tenemos el privilegio de vivir en días cuando no todas las empresas cuentan siempre el sueldo de sus colaboradores, sus trabajadores, como un costo. Es también cumplir un objetivo de la empresa, poder dar trabajo decente a cierta persona. Bueno, con esta misión de realizar algún bien, o una serie de bienes, hay cierto costo de capital. No se puede realizar la misión sin capitales y hay que pagar cierto costo. Se ha calculado, por ejemplo, en las industrias mineras de cobre en Chile, que el costo de capital, dicho de otra manera, el costo de oportunidad del capital, no puede ser más del 12%. Entonces, si sabemos que a veces hemos llegado a 33%, eso es mucho más que el costo del capital, mucho más que el costo de oportunidad del capital. Fíjese que eso se aplica también en una empresa, lo que se llama una empresa social, que tiene fines sociales. También tienen su costo de capital que hay que pagar para tener el capital necesario. Pero segundo, propongo reemplazar la idea de maximizar utilidades con la idea de felicidad. Recordamos que en los albores de la ciencia económica, tipos como Jeremy Bentham, John Stuart Mill, plantearon que el fin fue la felicidad. O sea, en el caso de Bentham, el placer, pero en el caso de Mill, la felicidad. Entonces se organiza la economía para alcanzar la felicidad y se supone que estos mecanismos de mercado se justifican porque son aptos para realizar la mayor felicidad para el mayor número. Después esto ha llegado a ser cuantificado hasta tal punto que existe una especie de premisa oculta que más dinero es igual a más felicidad. Entonces uno primero gana el máximo de dinero y después gasta el dinero porque con más dinero se compra más felicidad. Pero se encuentra todo en día, hay toda una serie de empresas que a veces se llaman emprendimientos sociales, que en ciertos modos son empresas con fines de lucro, pero sus fundadores, sus empresarios, tienen francamente una visión social. Yo conozco a una, Godelieve Spaz, es alumna nuestra en Sudáfrica, y ella, por ejemplo, ha organizado cooperativas de los quienes producen cacao en Ghana, con una consultora que tiene fines de lucro, pero además ella se siente feliz, está contenta con su trabajo. El mismo Blake Makowski, con su industria de Tom Shoes, se siente realizado. Él ha escrito libros sobre experiencia, se siente realizado. Entonces, hay mucho. Yo, por ejemplo, jamás en mi vida he trabajado solamente para el sueldo. He tenido la suerte de como me gusta el ejercicio del derecho, me gusta también ser profesor de filosofía y estoy feliz en mi trabajo y por mayor suerte me pagan. Entonces uno puede ganarse la vida con la filosofía, lo que nunca pensaba. Yo jamás pensaba que iba a ganarme la vida con la filosofía, pero por milagro me contrataron alguna vez para ser profesor de filosofía. Entonces, y eso es normal. Es muy normal que la persona que busca felicidad, y eso
no miden su felicidad solamente por cuánto dinero reciben, aunque incluso hay estudios empíricos que indican que a nivel mundial, hasta cierto nivel, que suele ser como $13,000 al año, hay cierta correlación entre tener ingresos mayores y felicidad medido por varias formas de medición, pero por encima de $13,000 al año no hay ninguna correlación. O sea, si pensamos que nuestra actividad empresarial nos va a recompensar por hacernos más felices, entonces la parte de dinero es solamente una parte de la felicidad. Y esto es un mito que puede en parte reemplazar el mito de maximizar ganancia, como también el concepto de costo de capital lo puede reemplazar. O sea, ahora, voy a otro mito, que es quizás el mito peor de todos, aunque es un poco menos conocido en la forma técnica que asume en la ciencia económica, que es el mito de la ley de C. ¿Qué es lo que es la ley de C? Es la ley que cada vendedor va a encontrar su comprador, que el hecho de ofrecer algo en el mercado significa que hay comprador, y si no hay comprador es que tú te equivocaste, debes producir otra cosa y no esta cosa. El Thomas Malthus dijo que fue la ley más nefasta que había inventado la ciencia económica, y estoy de acuerdo. ¿Cuál es la consecuencia de pensar que siempre hay un comprador donde hay un vendedor? O, dicho de otra manera, pensar que la oferta crea su propia demanda. Una especie de razonamiento falaz que dice, bueno, la oferta mía, otro tiene oferta, entonces creemos demanda unos por los otros. La consecuencia es que pensamos que la solución de la pobreza es formar a gente para que puedan vender algo, con capacitaciones, con préstamos para que formen su pequeño emprendimiento, y lo que estamos bien, estamos funcionando en la economía porque tenemos algo para vender que los demás quieren comprar. Pensamos, bueno, ¿por qué los demás no pueden ser como nosotros? Si este tipo se puso a tomar alcohol, a tomar drogas, no quiso completar su liceo secundario, es por eso que es pobre. Pero este pensamiento, digamos, equivocado en cómo erradicar la pobreza sería cierto solamente en un mundo donde fue cierto la ley de C, que si uno tiene algo para vender, alguien lo va a comprar. La teoría general de John Maynard Keynes es una polémica contra la ley de C. Lo que más quiere mostrar es que hay un déficit crónico de demanda. Y como hay déficit crónico de demanda, porque la gente no gasta todo su dinero, como la gente no gasta todo su dinero, hay alguien que quiere vender algo que no lo venda, que también llega a ser productor de la inflación, porque el gobierno en su desesperación emite más dinero para tener más ventas por la imposibilidad de hacer circular todo el dinero que ya está en funcionamiento. Así que para, entre comillas, crear empleo o mejorar el nivel de ventas, se produce más dinero, lo que tiene más problemas todavía. Hay toda una serie de problemas que sale de depender de la venta para solucionar los problemas de los pobres, que supuestamente son pobres porque no han aprendido a perfeccionar su fuerza laboral para tener la destreza que el mercado requiere. Pero la verdad de la cosa es que el mercado nunca quiere a todo el mundo, y nunca quiere a toda la gente que tiene necesidad de vender algo para poder vivir. No van a encontrar compradores.
Entonces, con este sistema es inevitable una clase marginada que a través de las generaciones va a desarrollar una cultura de arrebato, una cultura de vicio, una cultura de robo, porque es una cultura que se ajusta a los hechos materiales de su vida, pero no son verdaderos materiales, son consecuencias de cierto tipo de mitología. Esa mitología del mercado perfecto, donde hay compradores para todo el mundo, y si no se encuentra todo el comprador es porque hay sindicatos que mantienen artificialmente elevados los sueldos o intervención del gobierno, que a todo este tipo de argumento. ¿Qué es lo que propongo como alternativa a la ley de C? Lo que propongo es la administración de rentas. Es una solución medieval. Dijo Santo Tomás que somos dueños de las cosas en cuanto a su dominio legal, pero siempre somos fideicomisarios para usar las cosas para el bien del prójimo. Entonces la propiedad se define como una especie de custodia de bienes para administrar para el bien del propio en la teología más clásico del Medioevo. En la práctica, esto significa que hay muchos terrenos que son propiedades de conventos, de monasterios o de órdenes religiosos, muchas veces legados bajo un sistema de herencia que las monjitas van a rezar por la eternidad, por el alma de quien donó la tierra. Y las rentas de la tierra se usó para fundar los hospitales. Los hospitales son una creación del Medioevo, que eran en principio no solamente para enfermos, sino para cualquier persona que necesitaba hospitalidad. Entonces eso es una manera clásica de volcar la renta económica a los fines sociales. ¿Cuál es la renta económica? Bueno, ya lo definió Adam Smith. Adam Smith se plantea la pregunta, ¿cuánto cobra el terrateniente como renta por el uso de su tierra? La respuesta, cobra lo más que pueda. ¿Y qué es lo que es lo más que pueda? Bueno, los trabajadores tienen que vivir, si no reciben un sueldo a nivel de poder comprar para vivir, no van a vivir más, si no van a haber trabajadores, no va a haber producto. Y el empresario, o sea, el agricultor, necesita su recompensa por su trabajo de organizar todo el trabajo, y si no recibe su recompensa va a irse y va a trabajar otra tierra de otro terrateniente. Entonces hay que pagar lo que es de costumbre al empresario, al agricultor, y lo demás queda con el dueño del recurso natural, que es el dueño de la tierra, que es la renta económica. O sea, renta económica, por definición, es lo que no es necesario para la producción. Y es eso que debemos administrar para solucionar el problema de la pobreza, porque jamás lo vamos a solucionar capacitando a los pobres para que vendan en el mercado. Otro arista del mismo, si tú lees los datos sobre los sueldos en Chile hoy, tú vas a descubrir que las industrias donde hay mejores rentas, como la industria minera, la industria financiera, son industrias que captan rentas. Disculpe, se me olvidó una etapa. Este análisis que comenzó con Smith y después Ricardo sobre tierras, después fue generalizado por Leon Walras para cualquier industria, si hay recurso natural o no. Si en cualquier industria de cualquier tipo existen rentas que es más que necesario para producir la función social
de la ganancia, que es incentivar la actividad. Por ejemplo, si yo soy futbolista, yo feliz juego fútbol por $1 millón por año, pero los derechos a televisión para mi equipo son tantos que mi agente me consigue un contrato de $2 millones por año por jugar fútbol. Bueno, este segundo millón no tiene función social, porque yo juego igual por $1 millón. Entonces, aunque no sea recurso natural, igual a renta. Entonces, las industrias donde no solamente los dueños, los profesionales, sino también los trabajadores cobran buenos sueldos, son industrias que captan rentas. Entonces, ¿con qué razón decimos que el pobre, el más pobre del pobre, tiene que sacar un pequeño préstamo de fe y esperanza para comprar chocolates y vender chocolates en la calle y no tiene derecho a rentas, cuando los que sí son cómodos están de alguna manera u otra participando en las rentas? Eso no es decir que la gente no debe trabajar, no debe realizarse. Yo creo que es deber de todos, como también pensaba Kant, no solamente servir a los demás, sino también desarrollarse a sí mismo como persona. Tenemos deberes, pero no tenemos deber de vender, porque la venta depende de otra persona, el comprador, y no podemos obligar al comprador a comprar porque nosotros necesitamos vender. Por lo tanto, el mito de administrar bien las rentas es mejor mito que el mito de la ley de Say. Tenemos 5 minutitos para preguntas. Si hay preguntas o comentarios puntuales, muy breves y precisos. Dijiste que Bentham y Mill justificaban la economía clásica con la ética utilitarista. ¿Sí? La maximización de la felicidad para el mayor número. Cierto, no precisamente lo más clásica, pero sí, en general es cierto, con algunos matices que quizás no son necesarios. Estoy citando nomás. Lo que quería preguntarte es si consideras que ese vínculo entre ética y economía es accidental, conceptualmente accidental o accesorio, tal vez político, o es un vínculo más necesario. Y si es así, si hay algún vínculo necesario, si existe la posibilidad de modificar la economía, si uno modifica la ética de base. ¿Y cómo sería eso? Sí, hoy en día ha habido varias evoluciones después del utilitarismo del mediados del siglo XIX. Quizás más importante fue el libro sobre economía de bienestar de Pigou, que sobre una base del utilitarismo demostró que es mejor poner el mismo libra esterlina en el bolsillo de un pobre que en el bolsillo de un rico, porque el pobre va a conseguir más felicidad con este mismo libra esterlina. O sea, la teoría utilitarista sirvió para justificar mayor igualdad en la repartición de la riqueza, lo que provocó una larga polémica. El libro clásico de Robbins, Lionel Robbins, que fue también colega de von Hayek, que insistió en que la ciencia económica no pudo entrar en terreno de valores, tenía que ser una ciencia puramente empírica sobre los hechos nomás, y así desechó la idea de redistribución de la riqueza como algo que no pudiera en principio tener ningún fundamento. Y lo que llegó también a los paradojas del bienestar de Arrow, que también trató de mostrar que por razones de epistemología fue imposible hacer juicios de valor de tipo utilitarista, lo que a su vez provocó toda la investigación de Amartya Sen, que con su concepto de capacidades de la verdadera libertad es poder hacer algo, y no solamente ser abandonado a su suerte, supuestamente libre. Y Amartya Sen, después de sus trabajos teóricos, hizo un estudio que fue una especie de reductio ad absurdum de la posición contraria por su estudio de las hambrunas,
Entonces mostró que las hambrunas son resultados del marco jurídico que separa el elemento del ambiente. No es que no hay elementos, sino que no tiene dinero para comprar alimentos, por lo tanto no tiene derecho en el mercado de tenerlo. Y eso lo mostró con estudios empíricos, que fue una especie de estudio adrede contra tipos como Robbins, quienes habían dicho que no hay base racional para tomar ningún juicio de valor, porque es tan obvio que hay un juicio de valor que es mejor la vida que la muerte. Entonces, eso ha tenido mucha historia. Y en cuanto a digamos, cómo debe desembocar hoy la refundación de la ciencia económica, yo me baso en mi gran relato, mi metanarrativa, que los seres humanos hemos evolucionado como seres capaces de cooperar para vivir mejor. Y por eso el cerebro, el lenguaje, el pensamiento, todos tienen una función, funciones sociales para solucionar problemas de la vida. Esto es de John Dewey, el gran pragmatista norteamericano. Entonces, la ciencia económica, como cualquier ciencia, debe justificarse porque sirve para resolver problemas de la vida, pero la ciencia económica tal como está constituida no puede. ¿Por qué? Porque está enmarcado en un marco jurídico de propiedad privada, contrato, persona jurídica libre para disponer libremente de sus bienes. Entonces es imposible, digamos, reformar la ciencia económica sin disolverlo para que sea una parte de la sociología y la antropología. Lo que también dijo el mismo Durkheim. Durkheim siempre decía que la ciencia económica no debe ser una ciencia independiente, debe ser una parte de la sociología. ¿Por qué? Porque depende de las normas. Y si uno está siempre aceptando las normas sin cuestionarlo, porque su ciencia es simplemente calcular precios, ¿y qué es lo que es un precio? Bueno, Ludwig von Mises nos dice, un precio es un contrato. Entonces, si es siempre calcular flujos de dinero, ¿y qué es lo que es dinero? Bueno, es una forma general de ser dueño de propiedad. Entonces, si este marco legal no puede cambiar, no hay solución alguna en la ciencia económica dentro del marco normativo en el cual está establecido. Entonces, no es precisamente el utilitarismo que es el problema, sino más bien el kantismo, en el sentido que Kant declara como universal e eterno los principios de propiedad, libertad e individualismo. Muchas gracias. Bueno, les comento que